¿Con quién estamos? ¿Quién lo presenta? Sí, estamos con Richard Stallman. Gracias por venir. Bienvenido al Uruguay, bienvenido a Buscadores, aquí a Televisión Nacional del Uruguay. Te están viendo en todo el país. Es mi placer poder hablar de software libre. Richard, ¿cómo te defines y cómo defines el software libre y cómo se define el software abierto? Para ir entendiendo algunas cosas. El software libre quiere decir el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. El software que no es libre se llama software privativo, porque priva de la libertad a los usuarios, los mantiene en un estado de división e impotencia. División porque es prohibido compartirlo e impotencia porque los usuarios no tienen el código fuente, es decir, el diseño del programa. Por lo tanto, no pueden cambiarlo fácilmente. Ni siquiera siendo programadores pueden cambiarlo sin código fuente. Tampoco pueden averiguar lo que realmente les está haciendo. Y muchos programas privativos contienen funcionalidades malevolentes, como por ejemplo Windows. Tiene funcionalidades de vigilancia al usuario, funcionalidades para restringir al usuario, también una puerta trasera que ofrece a Microsoft, el desarrollador, la posibilidad de imponer cambios de software, cualquier cambio, cuando quiera, incluso sin pedir la aprobación del usuario. Es decir, que Microsoft tiene el poder completo, el dominio sobre sus usuarios. Pero es normal, y no solo Microsoft lo hace, Apple hace más o menos igual. También en Macintosh y en el iPhone puede imponer cambios, tiene poder total. Es decir, que el software privativo es un instrumento del poder del desarrollador sobre los usuarios. Este sistema de distribución y uso no es ético y no debe existir. Por lo tanto, para vivir en libertad y usar computadoras, necesitamos que el software sea libre. Cuando tú y otros jóvenes comenzaron a pensar en esto que estás diciendo y todavía no habían comenzado a crear los programas, ¿pensaban que lo podían hacer o era meterse con unos... No comprendo bien la pregunta. Cuando yo era joven, antojaba programar y no tenía computadora porque costaron millones de dólares. Entonces solo vi por la primera vez una computadora en mi último año del liceo. Pero no tiene nada que ver con esto. Yo lo que te decía es, ¿tú empezaste a pensar en esto que estás diciendo? No. Comenzó a apreciar el software libre trabajando en la Universidad MIT, donde mi empleo fue mejorar un sistema operativo libre que el equipo del laboratorio había desarrollado, y al entrar en el trabajo ya hacía parte yo del mismo equipo mejorando el sistema. Y en nuestra comunidad solíamos siempre compartir los programas, compartir nuestro trabajo. Entonces aprendí a apreciar esta forma de vida, la vida de compartición del conocimiento. Y cuando murió mi comunidad, vi un futuro de usar y desarrollar software privativo y lo odiaba por su contraste ético con el software libre. Entonces decidí lanzar el movimiento de software libre en el año 83, hace 25 años. Lancé el desarrollo de un sistema operativo libre para las computadoras modernas, es decir, el sistema operativo GNU. Se escribe GNU, pero en español se pronuncia GNU, en inglés GNU, en español GNU es más fácil para ustedes. Y este sistema funciona con el programa Linux, que es un kernel, que llenó el último hueco en el sistema GNU. La combinación es el sistema completo GNU con Linux o GNU con Linux. Y ofrece la posibilidad de usar computadoras sin ceder la libertad. ¿Cómo se hace
para insertar esta idea, más que el producto, la idea, el concepto, en un mundo en el cual las licencias mueven millones de dólares, los derechos, el copyright mueve millones de dólares, los estados están atrás de esas licencias, las organizaciones, las universidades de todo el mundo también. Es decir, ¿cómo se hace para meterse en ese mundo que es muy complejo? Por favor, no exageres. Sí, las empresas desarrolladoras quieren que uses sus productos privativos de la libertad, pero rechazarlos no es tan difícil. Claro. Solo necesitas valorar tu libertad. Pero el problema es que, por ejemplo, si uno va a comprar hoy una computadora, necesariamente ya viene con esto instalado, con este sistema operativo. No. Muchas computadoras vienen con sistemas privativos como Windows y MacOS, pero también hay computadoras que se venden con el sistema GNU con Linux. Y si se vende con Windows o MacOS, el usuario puede reemplazarlo por GNU con Linux. La última, Plan Ceibal. El Plan Ceibal está amenazado, lo digo entre comillas, de que se va a terminar el software libre y que podría instalarse Windows. Las escuelas deben éticamente enseñar únicamente el software libre porque tienen la misión social de educar a la próxima generación como buenos ciudadanos de una sociedad capaz, independiente, fuerte, solidaria y libre. Enseñar un programa privativo cualquiera es implantar una dependencia, es como inyectar al alumno con drogas adictivas. Por esto se ve porque unas empresas de software privativo suelen ofrecer copias muy baratas a las escuelas porque quieren aprovecharse de las escuelas como instrumentos de imponer la dependencia a sus productos a la sociedad entera. Si los alumnos se gradúan con la dependencia, van camino a la dependencia y tiran consigo el resto de la sociedad. La escuela debe rechazar su participación en ese plan porque es malévolo. No solo las escuelas deben enseñar mayormente GNU con Linux, deben rechazar la enseñanza de programas privativos. Y también las escuelas tienen la misión de hacer la educación moral, la educación en la ciudadanía. Es decir, que deben enseñar no solo hechos y métodos, sino el espíritu de buena voluntad, el hábito de ayudar a tu prójimo. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Pero el profesor debe dar el buen ejemplo siguiendo la misma regla. El profesor, el maestro, debe también compartir los programas con los alumnos en la clase. Debe ser una regla sin excepciones. Richard Stallman va a estar esta noche en el Paraninfo de la Universidad a las 8 de la noche. ¿Tú tenías algo más ahí, Sergio? No, es eso, ¿no? Sí. En el Paraninfo a las 8 de la noche, ¿no? Con entrada libre. Y no será una conferencia técnica. Este asunto no es técnico, es ético, es social, es político. Una conferencia para todo el mundo, incluso Paraninfos. Ahora está yendo...